pero ellos no tienen la condición económica como la tiene usted de ir a una agropecuaria y decir, véndame tal producto, véndame esto, véndame el otro. Entonces, yo estoy muy consciente, vuelvo a repetirles de todo eso, entonces solamente que, vuelvo a repetir, hagámoslo y trabajemos en base a lo poco que podamos, siempre y cuando tratemos de darle un buen manejo para poder llegar a un determinado término y tratar de cosechar, que eso es lo que se busca. Con lo poco que podemos hacerlo bien. Exactamente. Un buen manejo de fertilizantes, lastimosamente yo no les puedo decir qué y cómo deban de hacerlo, debido a que es lo mismo que hemos estado hablando hace unos minutos atrás, de que no sabemos si tienen, por decirlo así, si tienen una condición económica bastante, eh, por decirlo así, aceptable, o que tengan la posibilidad de estar comprando, pero generalmente lo que pueden hacer, lo que le decía a alguien ayer que conversábamos, es trabajar de manera progresiva, en el sentido de que pueden usar 18, posteriormente estar utilizando 12, algunos utilizan triple 15, triple 20, y así pueden ir avanzando buscando fórmulas completas, por ejemplo, fórmulas cafetaleras, y estar trabajando, aplicando cada 8 o cada 15 días, siempre las mismas dosis de lo que son alrededor de, por decirlo así, de 8 gramos por lado, así mismo como habían estado fertilizando cuando era pequeña la planta. Eh, Hay una suerte para muchos, si ustedes ya revisaron los documentos acerca de cultivos, específicamente de, por ejemplo, algunos como, ¿cómo se llama? Como sandía, que es el que vamos a hablar hoy, van a ver que dentro del manual de Luzda hay una, ¿cómo se llama? Una forma de, por decirlo así, de un plan de fertilización que incluso ya está calculado para unas determinadas variedades. Ese mismo se puede utilizar para sandía en general, y creo que el que se utiliza o la variedad con la que más generalmente trabajan es con Miquilí, que es la común, que casi todo el mundo trabaja. Lo que pasa es que como está ahí, es un poco, por decirlo así, difícil de decirles que utilicen, por ejemplo, como ejemplo eso, debido a que básicamente los fertilizantes que ellos recomiendan, específicamente ahí, son, por decirlo así, fertilizantes hidrosolubles. Y al hablar de fertilizantes hidrosolubles estamos hablando de lo que es riego por goteo. Entonces no sería, por decirlo así, fácil o sencillo decirle a usted, busque algo para que busque o vaya compre un determinado fertilizante porque es el que recomiendan, ¿no? Vamos a tener que tratar de adaptarnos con lo poco que tengamos. Sin embargo, por ejemplo, los que trabajan con cucurbitáceas, sí es necesario que la fertilización no solo sea en base al nitrógeno, sino que tiene que tener una buena parte de potasio, y vamos a explicar algunos fenómenos que se dan específicamente en sandía, se da muy típico. Entonces por ahí puede ir. No sé si el compañero que me pregunta esto está, ¿cómo diríamos? Si, si me entendió o, o está peor de que como empezamos. No, sí lo entendí. Bueno, entonces podemos trabajar así. Solo que recuerden buscar fórmulas completas. Hay en algunos lugares que sí las venden. O sea, las fórmulas así como que llevan magnesio, calcio, oro. Recordarles nada más a ustedes también, ingenieros, que en el caso de las cucurbitáceas y en todas las hortalizas, muchas veces es bueno aplicar un producto que se llama calcio boro.
No sé si lo han escuchado o lo han visto por ahí. Es un Ese por producto acá. es un producto, ¿cómo se llama? Foliar, se puede utilizar foliar. Se utiliza mucho para la parte de polinización y, por decirlo así, además de la parte de polinización, les puede servir en cuanto se refiere a la parte, bueno, ayuda en la parte de polinización porque da viabilidad al polen, mejora lo que es la emisión del tubo polínico, entre otros detallitos por ahí que yo sé que se deben de ir conociendo. Entonces, por eso se utiliza lo que es la parte del famoso calcio boro. Ingeniero, mire que Ajá. yo soy pepino y bueno, ya me empecé a estudiar las plantitas. Y solo le he aplicado a los 8 de darla, le apliqué el fertilizante, no sé si ahorita le tengo que aplicar algo más en su etapa de producción. ¿Cuál es su cultivo? Pepino, siempre. Ok, en el caso en el caso del pepino, lo mismo que estábamos hablando ahorita de las cucurbitáceas, va a tener que buscar otros fertilizantes y estarlo haciendo cada 8 o cada 15 días para que tenga una buena producción. Porque vi en algunos casos, ojo ingenieros, específicamente vuelvo también aquí a hablar de las cucurbitáceas, requieren de bastante agua. Hay características que se pueden observar o las características que la misma planta me puede ir mostrando y me va enseñando de que generalmente la planta no está siendo bien asistida y ya puede ser por fertilización o por riego. Y en el caso de las cucurbitáceas, vuelvo a repetir, disculpen la redundancia, requieren de una gran cantidad de agua, específicamente cuando ya están fructificando, porque recuérdense que gran parte del fruto, su gran contenido es agua, así que eso sí no debe de faltarle a ellos. Cuando usted le limita la cantidad de agua, por lo general los frutos se le van a quedar pequeños e incluso la parte de viabilidad de muchas cosas, por ejemplo la parte del polen, la parte de relación, por decirlo así, flores femeninas, masculinas, también cambia. Entonces lo que usted en el caso suyo específicamente requiere o ocupa es que haya flores femeninas. Recordarles también a los que están trabajando con pepino que hay que hacer poda. O sea, el pepino no se puede o no se debe dejar por lo menos los primeros 40 centímetros del suelo hacia donde está el tutor, hacia arriba. Se le debe de quitar hoja, cualquier brote que tenga y cualquier flor femenina. Ojo, puede dejar la flor masculina sin problema, pero sí, vuelvo a repetir, hay que dejarla libre, sin nada de hojas, de abajo hacia arriba, ¿ok? No sé si me doy a entender. ¿Con qué objetivo se hace esto, ingenieros? Básicamente un objetivo bastante sencillo, tratar de reducir esa incidencia de enfermedades que hay mucho en esta época. Ojo, dependiendo del tipo de cultivo, generalmente pudiese estar habiendo mayor incidencia de enfermedades debido, ¿cómo se llama? Posiblemente a la distancia de siembra, en la forma de preparación de suelo, que por lo general tal vez no se levantaron bien las camas o los surcos para que hubiera suficiente drenaje, entonces pudiese estar ocasionándoles problemas específicamente por lo que es la parte por lo que es la parte como les digo, la parte de incidencia de enfermedades. Entonces sí tienen que tener bastante cuidado y muchos detalles con esos aspectos. Específicamente, vuelvo a repetir, incluso lo vamos a ver ahorita en la conferencia, este cultivo es bastante susceptible, por decirlo así, o lo primerito que le da cuando hay un exceso de humedad, específicamente Pseudoperonospora cubensis, en el caso de las cucurbitáceas. Por eso mucho cuidado con ello. Por eso les decía al inicio, algunos que me preguntaron, no es que la literatura dice que siembre 4 plantas por metro. Sí, está bien,
lo puede hacer perfectamente, no hay problema. Sin embargo, las distancias de siembra están dadas dependiendo en la época que ustedes vayan a producir, porque si producen en época de invierno, generalmente hay mayor acumulación de humedad relativa, y si usted lo siembra muy cerca, va a incrementar la humedad relativa dentro de la micro atmósfera que se forma en el mismo cultivo. Ustedes le están incrementando incluso la misma humedad relativa, que es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, detallitos así, ingenieros, bueno, por eso, de una u otra forma, es que se les pide que ustedes lean un poco antes de ir a dedicarse a producir al campo. Entonces, ya cuando ustedes leen todo este tipo de características, ustedes se dan cuenta, tuve problema en esto, no hice tal cosa, me excedí en esto, me excedí en lo otro. Y otra cosa es, ingenieros, las fertilizaciones nitrogenadas, específicamente con urea, específicamente para la parte de estas mismas especies, del pepino, sandía, melón, hay que saberlas manejar, porque entre mayor exceso de nitrógeno usted le coloque, por lo general usted la va a, por decirlo así, usted la va a someter a que sea más susceptible también a enfermedades. Otra cosa, ya que me preguntaban el manejo de los fertilizantes para la segunda fertilización, para aquellos que no la hayan hecho o están iniciando, pudiesen incluso utilizar una mezcla para incrementar el porcentaje de nitrógeno, una mezcla ya sea de 12-24-12 o 18-46-0 más urea al 1:1. O sea, una dosis de urea, perdón, digamos así, una libra de urea por una libra de 12 o de 18. Entonces, para que haya una mayor concentración de nitrógeno, pero lleve un cierto balance con los otros elementos. Entonces, pudiesen incluso hacer eso. Y van a aplicar la misma dosis, 8 gramos a cada lado. Dígame, Misael. Se aplicaría una semana urea y la otra, por ejemplo, 18-46. No, combínelos. Al mismo O sea, tiempo. revuélvalo, mézclelo. Y después aplica esa mezcla. Ok. ¿Ok? Entonces, ojo, la parte de utilizar, ¿cómo se llama? Insecticidas o pesticidas en general, botánicos, tienen que tener mucho cuidado porque hay que revisar qué es lo que quisieran controlar. En el caso de la parte para la parte de enfermedades, es más complicado el uso de productos botánicos u orgánicos, debido a que generalmente usted debe haberlos estado aplicando periódicamente para prevenir el ingreso del patógeno a la planta. Una vez que el patógeno está dentro de la planta, difícilmente ustedes van a, por decirlo así, difícilmente ustedes van a poder manejarlo o evitar que les cause daños, perdón, les cause daño a su cultivo. Entonces, incluso para los que están utilizando productos químicos, eh, por decirlo así, tienen que saber qué producto químico van a utilizar, porque una vez que por decirlo así, su cultivo se enfermó, ustedes tienen que, por decirlo así, tomar la decisión de qué producto químico van a aplicar. Porque si la planta está enferma y deciden aplicar uno de contacto o que es protectante, que solo se queda en la superficie de la hoja, no están haciendo nada. Por eso siempre les he preguntado a los muchachos que me han preguntado, primero, síntomas, ¿cómo está la planta? Tiene esto, tiene el otro, ok, tomemos una decisión, ¿qué vamos a aplicar? Apliquemos esto, apliquemos lo otro, ok. Entonces, mucho cuidado con esos detallitos. Generalmente, se los digo ahora que están en esta clase y ya que decidieron tomar el reto de hacer su parcela, se los digo porque de esta manera ustedes se dan cuenta de que muchas veces las decisiones que se toman o que toman algunos no siempre
son las más adecuadas, por decirlo así. Generalmente, incluso, vuelvo a repetirles, y esto no es por hablar mal de algunos colegas, pero hay algunos colegas que incluso les van a decir a ustedes, cuando la planta está enferma de manera interna, que aplique un protectante. Entonces yo muchas veces les digo a los colegas, ¿para qué van a aplicar un protectante? Para proteger el cultivo, para proteger el patógeno que ya está dentro, ocasionando el daño. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esos detalles. Siempre hay que buscar las opciones en base a lo que realmente, ¿cómo se llama? Lo que realmente hay en nuestro, por decirlo así, en nuestro cultivo o en su parcela en este caso. No sé si tiene otra cosa nada más. Para quien me preguntó por la parte de productos orgánicos, en el link que les dejé específicamente de Dropbox, les coloqué ahí un documento, por decirlo así, que está relacionado con la elaboración de algunos productos orgánicos y botánicos. Entonces ahí hay un recetario que pudiesen utilizar ustedes. Y son productos que se han utilizado. Por ejemplo, mejor insecticida que el árbol del NIM no van a encontrar, por decirlo así, de una u otra forma. Entonces traten de revisar ese documento. Incluso hay recetas en internet que pueden utilizar como insecticidas. Incluso solo para comentarles, el árbol del NIM, perdón, o los extractos sacados de este árbol están considerados incluso como cinta amarilla. También mucho cuidado porque este árbol es utilizado como insecticida y es un matatodo, por decirlo así. O sea, mata casi cualquier insecto, ya sea benéfico o dañino. Entonces hay que saberlo aplicar y en qué momento. Específicamente para los que están trabajando con sandía y evitar lo que es el daño de la polinización, entonces mucho cuidado con ello. Ok, entonces no sé si hasta este momento tienen alguna Ingeniero, duda, alguien más. Dígame, Cristian. fíjese que, digamos, yo apliqué, bueno, mi cultivo ya está produciendo y entonces Ajá. yo apliqué el 18, apliqué 2 veces 12 y apliqué potasio, entonces ahorita le podré poner ese calcio boro que hizo usted. Para todos, ya que gracias por preguntar. Para todos y para incluso Cristian, me gustaría que me mande pruebas de lo que fotografías, porque yo siempre guardo de los avances de todos. No he borrado ningún chat de los compañeros, de ustedes. Incluso Sí, ahorita todavía, yo por lo menos al chat, al que si me envían, a mí, no le activen la nueva función que tiene el WhatsApp de eliminar los mensajes por cualquier cosa. Es que solo quiero guardar como evidencia porque aquí dicen que no estamos trabajando con ustedes. Entonces, sí, es al que igual, yo no he mandado avances desde la primera sí, vez que dijo. sí, incluso a su vez les solicito a ustedes que ustedes guarden sus evidencias por cualquier cosa. Alguien se las puede pedir. Entonces, prefiero que ustedes también se curen en salud, como se dice comúnmente, por cualquier cosa. Ajá. Entonces, lo del calcio boro, si alguien tiene sandía, pepino, tomate, chile, ¿qué otro produce flor? Que produce, bueno, de los que generalmente tenían, creo que son los que producen flor y fruto. Entonces, ojo, con estos, utilicen específicamente ese calcio boro, lo pueden iniciar a aplicar desde que inicia la floración, una vez por semana. O sea, eso es para ir, que usted tenga una mejor polinización. Ya vamos a ver algunos problemas de tener mala polinización. Eso lo vamos a ver ahorita en la conferencia. Bueno, una pequeña introducción, creo que ya, como dice un compañero, cuando se tiene tiempo sin hablar, solo en eso se quiere pasar. Una pregunta más. Señora presidenta, ¿sabe si se va a conectar alguien más o podemos iniciar? Creo que podemos iniciar, ingeniero. Sí, porque quiero saber si, vuelvo a repetir, si alguien más se va a conectar para evitarnos problemas. Igual, vuelvo a repetir, la tarde de hoy no los voy a hacer que se cansen, sino que es una conferencia específicamente sobre un cultivo para que podamos ir interactuando y hablar de cultivos. Si hay, ¿cómo se llama?
dudas durante lo que es la exposición, me las hacen saber, por favor. Y así yo puedo, vamos a ver, y así yo puedo, trate a toda costa de, ¿cómo le explico? De propiciar las condiciones para que las plantas se le enfermen. Si va a trabajar con la parte orgánica, botánica, básicamente, porque una vez que la planta se le haya enfermado, cuente con que también va a ser difícil manejarla. Sería si usted tiene alguna hoja, ¿cómo se llama?, que está enferma, por decirlo así, es mejor irlas podando. Hubo alguien que me envió una fotografía específicamente sobre su cultivo y estaba muy enferma. Entonces lo que yo le estaba diciendo a esta persona era, por favor, aplique, si tiene, decirlo así, aplique, si tiene algún fungicida, hágalo con intervalos de 7 días por 3 veces y vaya podando a la vez las hojas enfermas. Ve lo que le Porque digo. porque si usted no poda las Ve lo que hojas le digo. enfermas, Estoy diciendo generalmente ellas continúan enfermándose. Entonces, esos detallitos hay que tenerlos muy en cuenta, ingenieros. Pareciese que es una receta médica, pero lastimosamente para el trabajo con químicos, para que usted por lo menos baje la incidencia de enfermedades, es mejor que sea así. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. En la parte del cultivo que nos corresponde el día de hoy, sandía, Citrulula natus, básicamente originaria del Kalahari, en la parte del continente africano, el cual posteriormente se ha distribuido al resto del mundo, igual es parte también incluso ya de nuestra cultura, y si no, pues recuerden ustedes la famosa época de Semana Santa, en la cual es muy consumida, si no lo han olvidado, porque por lo general es la época que más se consume, ¿cómo se llama?, sandía. E incluso la Universidad Nacional de Agricultura, cuando produce, decirlo así, cuando produce sandía, también lo hace en esa época, no sé si lo han notado también. Solo que básicamente, o lastimosamente, el periodo pasado o el año pasado ustedes no estaban por aquí. Tal vez para este año solo un anuncio, no sé si ya lo saben, pero se supone ustedes inician a regresar de manera progresiva. Primero van a venir unos grupos, posteriormente otros. Entonces el próximo año, al parecer, ya ustedes deberían de estar presencial a partir del segundo semestre o del primer semestre del otro año, en todo caso. Este sí lo terminarían o se debe de terminar por decirlo así, en casa. Pero vuelvo a repetir, solo es lo que hemos escuchado también nosotros, no hay nada oficial, por decirlo así de una u otra manera. Entonces, por ahí vamos más o menos. Entonces, si ustedes regresan, posiblemente tengan la posibilidad de ver la producción de sandía que debería de estar en esa época cuando regrese. Entonces, tal vez ya hay sandía para la plaga azul. Entonces, mande. Bueno, esa es la plaga más competitiva que tenemos nosotros en la Universidad Nacional de Agricultura, porque no la podemos controlar con nada. Entonces, algunos nos habían recomendado entre 2 y 3, ¿cómo se llama? Entre 2 y 3, ¿cómo se llaman estos ingenieros? Consejeros por hectárea, pero la plaga azul está bien difícil de manejar. Entonces, continuamos la parte taxonómica. El reino de las plantas, que es básicamente lo que nos interesa. Otro grupo que nos interesa mucho es la familia de las cucurbitáceas. Volverlas a recordar, algo que les he venido diciendo, no sé si casi desde el inicio, es una de las cosas que yo siempre les trato de, por decirlo así, de decirle a los muchachos, que en la parte de las
de la familia botánica es una de las cosas que uno tiene que manejar más por la parte de que hay familiares silvestres y hay familiares cultivables. Entonces, los familiares silvestres generalmente sirven de hospederos de plagas y enfermedades específicamente para las especies cultivadas. Género Citrullus y especie Lanatus. Básicamente eso es lo que nos interesa de la taxonomía. La parte de descripción, raíz, tallo, generalmente en el caso de la raíz, básicamente se refiere a una principal y posteriormente lo que ustedes ven aquí, una distribución de raíces secundarias, generalmente superficiales. Casi todas las, por decirlo así, todas las, lo que son las hortalizas, la mayor parte de las, ¿cómo les explico? La mayor parte del sistema radicular está de manera superficial. Entonces, por lo cual volvemos a recordar que dentro de lo que hablábamos de las prácticas básicas de preparación de suelo, hablábamos de que este debe tener alrededor de 30 a 40 centímetros, con el objetivo de que las raíces estén, por decirlo así, en una zona de confort o tengan una buena zona para poder absorber los suficientes, ¿cómo se llama? Las suficientes, ya sean nutrientes o agua. El tallo generalmente, como dice acá, provisto de pelos tricomas y zarcillos a la vez. Como ustedes pueden observar, estos son los zarcillos. Los pelos y tricomas incluso cubren lo que es la hoja, tallos, e incluso en algunas variedades también están presentes en los frutos. Posteriormente, la parte de las hojas, generalmente lobuladas, redondeadas, dependiendo del tamaño de la hoja, entre 3 a 5 lóbulos, y también recubierto de lo que habíamos dicho, de pelos o tricomas. Generalmente posee, por decirlo así, una textura más o menos, ¿cómo se llama? Una textura muy áspera, por decirlo así, si la tocamos. Generalmente, solo quería que vieran los lóbulos acá. Esta hoja generalmente esta hoja está enferma. Ya vamos a hablar de qué tipo de enfermedad. En el caso de las flores, generalmente lo que son las cucurbitáceas en general presentan dos tipos de flores, masculino y generalmente se distinguen muy sencillo por lo que es la parte donde se va a formar la parte del ovario y las paredes de este mismo, donde están los rudimentos seminales y todo lo que compone el fruto, está acá. Entonces, esa es la flor, por decirlo así, ¿cómo les explico? La flor femenina y la flor masculina, que generalmente, si ustedes se fijan, en casi todo lo que son las cucurbitáceas, inicia apareciendo lo que son las flores masculinas y posteriormente las femeninas. Con un simple objetivo, simplemente por decirlo así, ir llamando la atención. En el caso específico de lo que son las cucurbitáceas, requieren específicamente de polinizadores externos, y el de preferencia que se utiliza son las abejas, básicamente. Frutos generalmente los van a encontrar de diferentes formas, incluso colores, como ustedes pueden observar acá. Dice que va a colores que varían desde rojo, rosado hasta amarillo, e incluso anaranjado, dependiendo la variedad que ustedes vayan a producir. Y la forma de los frutos, generalmente globulosos, elipsoides, redondos o semirredondos, que son los que comúnmente nosotros conocemos en nuestro medio. Básicamente, esta es una de las variedades que se produce en la universidad, que es parecida, o sea, los frutos son parecidos a la variedad de Jubilee, básicamente. Este es otro tipo de frutos que se ha producido también en la universidad, que es parecido al tipo Riverside. Esta que es la típica que se produce también en la universidad, incluso que es la que más van a encontrar en el mercado ustedes, que es la famosa Mickey Lee. Otras variedades como Sugar Baby, que es una variedad también híbrida, y los colores de las pulpas que dijimos rojo, rosado y amarillo. Esto sí no se ha producido en la universidad. Buscar a ver si
tiene buena aceptación en el mercado. Recuerden que siempre los cambios son complicados en nuestro medio. Entonces, en el caso de las condiciones climáticas, una de las que más revierte importancia es la parte de temperatura. Y en el caso de la temperatura, siempre es bueno que, ¿cómo se llama? Siempre es bueno saberlo, por decirlo así, saber manejar esas temperaturas, valga la redundancia, debido a que así usted puede darse cuenta que le puede ocasionar daños y que no. En ese sentido, por decirlo así, la parte de germinación varía desde 13 grados hasta 45, con una óptima de 25 grados centígrados. Las temperaturas para su crecimiento, por decirlo así, durante el día pueden andar entre 23 y 28. Recuerden que vienen del continente africano, lo cual quiere decir que debe, por decirlo así, debe tener bastante condiciones ¿cómo les explico? Condiciones de bastante calor por allá en el continente africano, es bastante caliente también, al igual que algunas zonas de Honduras. Temperaturas óptimas de las noches entre 18 y 20, ojo. También para el desarrollo requiere entre 23 y 28, y floración entre 18 y 20, que requiere un poco menor para lo que incluso la temperatura puede afectar lo que es la viabilidad del polen. No siempre se da ese efecto, pero sí también puede tenerse por decirlo así, algún problemita si fuese el caso. Temperatura mínima de maduración del fruto entre 23 y 28 grados centígrados. Humedad relativa, por eso les decía, la humedad relativa en este caso varía entre 60 y 80, específicamente en la etapa de floración es donde mejores condiciones se requiere, que es menor humedad relativa se requiere, como dice la literatura acá, como ustedes pueden observar, que requiere, perdón, de 60. Algo que sí hay que aclararles a ustedes es, en el caso específico, como ustedes pueden observar, humedades relativas entre 60 y 80, ¿ok? Como dice acá, incluso en el caso en el caso específicamente de lo que son las enfermedades, para los que están trabajando con cucurbitáceas, el mayor problema, como les decía al inicio de la conferencia, es Pseudoperonospora cubensis, y Pseudoperonospora cubensis requiere de una humedad relativa superior al 80%, incluso ronda entre 95 y 100%, e incluso hidratación, o sea, cuando hablamos de hidratación es que requiere de que haya agua libre en las hojas, por lo cual, vuelvo a repetir, cuando llueve, eso lo proporciona el salpique del agua, y por lo cual les decía a ustedes, por favor, hagan una poda. En el caso ya vamos a hablar un poco de manejo de enfermedades, solo recuérdenme de que cuando están lo que son los problemas específicamente patológicos, como les decía a ustedes, específicamente, en el caso de los problemas patológicos, valga la redundancia, hay un método de manejo que hoy se utiliza, que es específicamente de lo que se refiere a, permítanme, un problema algo que están utilizando en el medio, que es algo que se llama diagnóstico. Ya vamos a hablar acerca de ello. No, perdón, pronóstico. Ok, vamos. La parte de épocas de siembra, generalmente eso depende del mercado que usted tenga. Como decía un colega, si yo tengo un mercado donde me van a comprar sandía todo el año, pues la puedo producir todo el año. Sin embargo, las mejores épocas de producir es donde hay menor intensidad de lluvias, o sea, donde hay menor humedad relativa. Entonces, ¿por qué se producen eso? Porque hay menor incidencia de enfermedades. Sin embargo, se incrementan lo que es la incidencia de ¿cómo se llama? De plagas. Eso es bien complicado en el caso de las hortalizas. Si una no está presente, incrementa la otra. Como ustedes observan acá,
Lo que son las ventanas de exportación son estas: enero, febrero, marzo, abril y diciembre. En el caso de las ventas locales puede ser en marzo, 3 semanas, incluso marzo, abril, que pudiese ser aquí pegadito para la Semana Santa. Y, ojo, evitar cosechar 3 semanas después de Semana Santa. ¿Por qué? Porque generalmente nuestra cultura es en el mercado local, que muchas veces se consume más para esa época de Semana Santa. Sin embargo, hoy en la actualidad casi siempre se está consumiendo, solo que con mayor intensidad en esta época, la parte de marzo. La parte de suelos, como dice aquí la literatura, de suelos francos, profundos, bien drenados. Lo mismo, la parte del drenaje, ojo, está relacionada muy estrechamente o directamente con lo mismo que hemos estado hablando, con lo que es la acumulación de agua y la acumulación de humedad, que permite la aparición de enfermedades. Tolera pH desde 5 hasta 6,8 e incluso pudiese ser 7 punto y algo, que es la parte ¿cómo se llama? La parte ¿cómo se llama? De suelos ligeramente alcalinos. ¿Ok? La otra, ¿cuáles son las labores específicamente culturales, técnicas culturales que se le realizan a la parte del cultivo de la sandía? Estas son, como es, no sé si lo van a sentir como repetitivo, pero siempre es bueno recordárselos, debido a que es algo que hablamos bastante hace unos buenos días atrás, que fue específicamente cuando hablábamos al inicio sobre lo que son prácticas básicas. Generalmente, como recomienda la literatura, cada 2 años es bueno hacer un muestreo del suelo para hacer lo que es el análisis del mismo, e incluso un muestreo hídrico, si tuviésemos la posibilidad económica y si hubiese un laboratorio en el país para control de calidad del agua. La preparación del suelo, lo mismo que hemos venido hablando, entre 30 días o antes de preparación, antes de la siembra o del trasplante, con el objetivo de que esté bien mullido, esté bien suelto y que le permita, por decirlo así, y que permita que este cultivo tenga, por decirlo así, tenga las mejores condiciones para poder producir. Recordemos que el objetivo básico de si vamos a estar trabajando y vamos a establecer un cultivo es, establecer un cultivo es básicamente producir. Si no producimos, estamos complicados. O sea, simplemente estaríamos echando, por decirlo así, a la borda cualquier cantidad de dinero que podamos tener, ¿cómo se llama? O que podamos invertir. Solo una pequeña anécdota con este tipo de la parte de inversión. Qué bueno que ustedes por lo menos están haciendo su parcelita, ya que no están en la universidad. Recuerdo que hubo una vez una colega a la cual le dieron a manejar como 5 manzanas de sandía, alrededor de, pongámosle, dicen que ya habían invertido más o menos como 100,000 empiras en esa parcela, y simplemente esta persona se le olvidó hacer algunas actividades. ¿Y qué creen que pasó? Echó a perder 5 manzanas por decirlo así, 5 manzanas de sandía. Entonces, todos esos detallitos hay que tenerlos cuidado, vuelvo a repetir, por lo mismo. Nosotros decimos, traten de aprender un poco, traten de consultar para evitar este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esos detalles. Puede pasar o puede ocurrir problemas el día de mañana y ni cuenta se van a dar, ¿ok? Lo mismo que decía el compañero al inicio, un problemita de sobredosis. La sobredosis no solo existe en las personas, sino también en las plantas. Ok, la otra cosa, manejar el pH, si fuese necesario encalar. Generalmente esta se debe hacer 50 días antes de la siembra, por eso es importante hacer lo que es el análisis de suelo, o sea, el monitoreo o muestreo del mismo, para poder saber qué condiciones tiene. Preparación, hemos hablado bastante de ellos, dependiendo de cómo esté esa parcela, de donde provenga, si hay necesidad de hacer un subsolado, se hace un subsolado.
profundo con el objetivo de remover las más inferiores. Posteriormente se hace lo que es arado y después continuamos con otras actividades como lo que es mullir el suelo, ya sea con romplón. Si hubiese la posibilidad donde vamos a producir y tenemos las condiciones, esto es arado, perdón, económicas, incluso destinar fondos para lo que es la nivelación o nivelar el terreno, siempre y cuando hayan condiciones. La siembra, para todos aquellos, por si hay algún interesado el día de mañana en trabajar en sandía, generalmente va a depender del tipo de plantación que usted tenga. Si es sandía injertada, ojo, la parte del injerto en nuestro medio o en nuestro país no es nada típico. Sin embargo, se ha estado intentando y se ha estado trabajando muy fuertemente para lo que es, ¿cómo se llama?, llegar a este punto de injertar. Sin embargo, en nuestro país, vuelvo a repetir, no es nada común o no es nada o no es algo que se trabaje específicamente la parte de injertar, pero sí se puede realizar y se trabaja con marcos de plantación de 2x2. ¿Por qué? Porque se supone que si usted injerta, generalmente se trabaja con injertos de la calabaza silvestre o calabaza común, y se supone que esto le da un mayor vigor a la planta, por lo cual recomiendan lo que es, sin embargo, sin injertar, recomiendan 2x1, que es lo común que se utiliza en nuestro medio, y sandía sin semillas, o sea, con polen estéril. Generalmente ustedes van a necesitar intercalar cada 2 surcos, ¿cómo se llama? Generalmente intercalar polinizadores, normalmente 1/3 de las plantas, o sea, si son 3 surcos, al menos si son 2 surcos de semillas, de sandía sin semilla, perdón, deben de colocar uno de sandía con semilla, por decirlo así, como polinizador. Y generalmente lo pueden realizar ya sea por líneas o por plantas, y en el caso de las plantas utilizarían lo mismo. Cada 2 plantas, o sea, la tercera planta debería ir una con un sistema con una polinización o una sandía con semilla, para que les tenga un mejor efecto. En el trasplante, ojo, aquí vamos a hablar un poco. Recuerden ustedes, ingenieros e ingenieras, no olvidar lo mismo que es la solución arrancadora. No sé si se los dije en un inicio, pero ojo, en la solución arrancadora tienen que tener mucho cuidado, porque muchas veces si esto les cae o le cae un poco de la solución arrancadora, o si trabajan mal las dosificaciones, puede ocurrir esto que ustedes ven acá. Esta es una mala aplicación, solamente que no es de fertilizantes, sino de otros productos químicos, pero en el caso específicamente de lo que son las cucurbitáceas, son muy susceptibles a lo que es quemadura por fertilizantes, e incluso la solución arrancadora, que lleva una concentración muy baja de lo que es específicamente de fertilizante, lo puede quemar. ¿Cuál sería una plántula ideal para el caso del pepino? Y vamos a hablar de pepino, melón y sandía. Básicamente, al menos 3 hojas verdaderas, puede alcanzarse entre los 12 y 15 días, o no, pero por lo general algunos recomiendan incluso trasplantarla con una hoja verdadera, verde oscuro y rústico, o sea que se vea que es una planta muy vigorosa, con tallo grueso, ¿cómo se llama? De una altura aproximadamente de 5 centímetros, con raíces blanquecinas, las que veíamos anteriormente, como estas que están acá, abundantes, el parque tiene suficiente abundancia. Este sería un injerto. Ya pueden ver ustedes 3 hojas, aquí hay 1, 2, 3 hojas verdaderas, ya está lista para ser trasplantada. Esta sería otra sandía con buenas características, a pesar de que solo tiene una hoja verdadera, pero ya, perdón, tiene 2, y con la entonces ya puede ser trasplantada. Esta es una
sería una plántula con muy buenas características, que lo que se trata de evitar. Vamos a observar acá, en esta planta que está en la bandeja, ¿cómo se llama este fenómeno, ingenieros? Estimación. ¿Mande? Etiolación. Ok. Ese fenómeno, vuelvo a repetir, es muy común que ocurra cuando se deja mucho tiempo en cámara oscura, y la otra es cuando donde se coloca, después de que germinó, no hay mucha entrada de luz. O sea, por ejemplo, lo dejan dentro de un cuarto, donde generalmente la luz entra por las mañanas o entra por las tardes. Por eso siempre hablábamos de colocarlo, pudiese ser bajo sombra, pero donde haya una buena distribución de luz, con el objetivo de evitar lo que es este fenómeno. Y una planta con estas características de etiolación generalmente pierde, por decirlo así, capacidad de desarrollo porque se elongó demasiado. Alguien me preguntaba, ¿qué puedo utilizar para mejorar la producción de raíz? Hay alguien que me recomendó un producto que lo están utilizando ¿cómo se llama? Que lo están utilizando incluso ¿cómo se llaman estos ingenieros? En viveros, que les ha resultado muy, por decirlo así, le voy a reenviar 2 archivos a la presidenta para que se los reenvíe a ustedes también, con el objetivo como les digo, con el objetivo de que se los pase a ustedes, ingenieros, se los pase ahorita a sus compañeros para que lo vayan viendo mientras conversamos. Entonces, permítanme, ahorita se lo reenvío. Es convertido en ácido salicílico, el cual ha sido comprobado su efecto específicamente lo que es para inducción de resistencia. Entonces, ustedes así también, si están utilizando productos, por decirlo así, orgánicos, entonces tiene una mayor posibilidad de que de una u otra forma, ¿cómo les explico?, puedan tolerar cualquier ataque de alguna planta, perdón, de alguna plaga o enfermedad. Ojo, no se las va a hacer inmunes, pero sí les va a ayudar a tolerar con mayor facilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos elementos. La parte del control de malezas puede ser un control químico, que básicamente corresponde ya sea a la aplicación con bomba de mochila, que pueden aplicar algo para gramíneas, ojo, solo para gramíneas nada más. Pueden aplicar ya sea de manera manual, con bomba de mochila y bomba de mochila, por decirlo así, ya sea mecanizado con esto de, ¿cómo se llama?, con tractor. Y lo más novedoso que se está utilizando en la agricultura son los famosos drones, que se está utilizando para algunas, específicamente maíz, pero no en el caso de sandía habría de utilizar. Otro control que se utiliza es el mecánico o manual por medio de lo que son ¿cómo les explico?, asadones. Manual también o mecánico con machete. Mismo manual, o sea, en este caso, ingenieros e ingenieras, este es un combinado manual con un control, ¿cómo se llama?, control manual con un control físico. Solo quiero que observen algo acá. Esto que está acá. Vean el panorama de acá. Me dicen qué es lo que realmente no se hizo bien o qué no hicieron bien los productores. Cuando veamos más adelante. Otro, que es el control, básicamente este sería un control físico combinado con un control químico. El químico se utiliza aquí en las entrecamas, y el control físico es que la sandía crezca sobre plástico, básicamente.
Entonces, como pueden observar ustedes, otro tipo de sistema, muy diferente al plástico que utilizamos básicamente nosotros acá en nuestro medio. Ok, la parte de polinización, lo que les decía, básicamente es entomófila, o sea, realizada específicamente por abejas. Básicamente, lo que es la aparición de lo que son las flores inician, o sea, las flores inician a aparecer específicamente entre los 18 y 24 días después del trasplante. Si usted tiene sandía y esto no ha ocurrido, entonces tiene que preguntarse qué es lo que realmente está ocurriendo con su cultivo. Pero básicamente ocurre, por decirlo así, bajo estas condiciones. O sea, inicia a aparecer entre los 18 y 24 días después del trasplante y es básicamente donde también pueden ustedes utilizar lo que es el famoso calcio boro para lo que es mejorar lo que es la parte de polinización. Otro elemento básico que lo comentábamos antes de ingresar a la conferencia, darle de beber a las plantas, o sea, agua. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Mucho cuidado con la parte de agua, porque específicamente las cucurbitáceas son muy susceptibles. Alguien me decía también, ingeniero, mis plantas por el mediodía se ponen tristes o marchitas. Y yo le decía, ¿qué tiene? Pepino. Ah, no, normal. Generalmente casi siempre todas las cucurbitáceas a mediodía se ponen así, como marchitas. ¿A qué se debe? Básicamente que son cultivos que requieren de una mayor concentración de agua que simplemente le permita mantenerse turgente y por lo cual tampoco soporta altas temperaturas, como veíamos allá en las condiciones óptimas. Ya cuando llega a una temperatura mayor, la planta generalmente se marchita, por decirlo así, de una u otra forma. Aquí 3 preguntas básicas en la parte de riego. Ojo, ingenieros e ingenieras, recordarles que no necesariamente o no es obligatorio, por decirlo así, establecer un sistema de riego. Sé que no hay condiciones económicas y más con lo que estamos pasando cada vez es peor. Sin embargo, sí tienen que inventarse un sistema que les permita que la planta tenga humedad, la suficiente humedad y no estar ir a aplicarle un poquito de agua. ¿Cuál es uno de los sistemas de riego muy difundido? No sé si lo coloqué en esta diapositiva, pero hay algunas personas que lo que han hecho es algo bastante sencillo. Utilizar, por decirlo así, lo que es botellas con agua, se busca cómo colgarlas y se le deja que esos 2 litros estén cayendo durante todo el día y después se rellenan al día siguiente. O sea, eso para que la planta tenga una gotita de agua durante todo el tiempo. Eso, vuelvo a repetir, va a depender de las condiciones de cada quien. He visto a bien que hay algunas personas y algunos futuros colegas que han estado trabajando e instalando sus propios sistemas de riego y eso es bueno, porque quiere decir que hay iniciativa y hay interés en lo que están haciendo, por lo menos lo quieren cuidar. Ok, ¿cómo regar? Lo que les decía, diferentes tipos de métodos van desde lo que es el más simple al más sofisticado. Los más simples son los famosos por gravedad, que son los que, o inundación, que son los que más se han utilizado a lo largo de la historia de la agricultura, y los más, ¿cómo diríamos? Los más nuevos, sistema de riego por goteo, e incluso hay uno nuevo que inventaron los árabes, son los que más han trabajado con esto, que es los sistemas de riego por exudación, que no es nada nuevo, sin embargo lo modificaron porque anteriormente ya existía, pero la membrana ¿cómo se llama? La membrana ¿cómo se llama esto, ingenieros? La membrana de la manguera era obstruida porque las raíces, como tienen un hidrotropismo, las raíces de las plantas buscaban hacia la manguera y la obstruían o la dañaban. Entonces, los señores se dieron a la tarea de buscar cómo evitar que, ¿cómo les explico? Que las plantas fueran a buscar
a buscar la manguera e incluso lograron idear un sistema que es, ¿cómo se llama? Un sistema, por decirlo así, eléctrico, o sea, una inversión polar, en el sentido de que las plantas no pueden chocar ahí porque les causa, por decirlo así, una descarga eléctrica y entonces ya evitaron lo que es que las raíces ingresaran a la manguera, que eso es lo más nuevito que hay, por decirlo así. Hay otros muy modernos, que es la parte de sistemas de precisión, que creo que ahora ya son computarizados, e incluso si ustedes pueden revisar, Holanda es uno de los países donde donde la agricultura se trabaja ya específicamente en invernadero, e incluso la producción de sandías en muchos lugares ya se hace bajo invernadero. O otro método que se está utilizando es producir sandías como en patastera, más o menos lo que hacen con el pataste, valga la redundancia. Sin embargo, la lógica nos dice que son variedades de sandía más para, para adornar en mesas, o sea, sandías pequeñas. Ya una sandía como la que nos encanta a nosotros, que pesa entre 30 y 40 libras, no creo que la pueda soportar una planta que la tenga guindada. Pero para eso, los que lo producen bajo invernadero o en otras condiciones, lo que idearon es hacer crecer la sandía como pepino, y lo que hacen es al fruto le colocan un sostén, o sea, una bolsa más o menos como la que ve, como una malla, crecer y que no dañe la planta. Bueno, eso. Ojo en la parte vuelvo a repetir, de la parte de los riegos. Eso lo pueden ver en Holanda, específicamente es el que más ha avanzado en esto, en la parte de los sistemas robotizados, le llaman algunos, que básicamente ellos manejan lo que es temperatura, incluso la intensidad de luz, calidad de luz, para que el cultivo crezca de mejor manera. Ok. ¿Cuándo regar? Generalmente, específicamente, como dice aquí, la sandía necesita bastante agua, pepino de igual manera. Aquí hay periodos, crecimiento, y durante el engorde y maduración de frutos. Vean los puntos específicos donde requiere mucha agua. Si usted está viendo que su cultivo o sus frutos no están saliendo o no tienen un buen tamaño, simplemente lo que quiere decir es que no está, usted no le está dando, por decirlo así, no le está dando de beber lo suficiente a su cultivo. Entonces tiene que tener mucho cuidado con esos detalles. ¿Cuánto regar? Básicamente eso va a depender de la experiencia. Hay personas que tienen una gran experiencia en eso y ya saben más o menos cómo está el suelo y qué debo aplicar o cuánto aplicar. En ese sentido, hay un método que no es el más técnico, pero sí se utiliza en algunos lugares, que básicamente lo que hacen es utilizar un machete. Ustedes prepararon suelo a 40 centímetros de profundidad. Entonces deberían de enterrar el machete a los 40 centímetros de profundidad. Si el machete sale como mojado, quiere decir que el suelo tiene suficiente humedad, y si solo sale apenas en algunos lugares húmedo, quiere decir que a su suelo le está faltando riego. Entonces por ahí puede ir un método más o menos que pueden utilizar ustedes simplemente como un método empírico para poder decidir cuándo regar. La otra cosa es cuánto regar. La parte de la cantidad también, no sé si se lo van a enseñar en riego, pero en riego también se les enseña a ustedes, o se les debe de enseñar a ustedes, que hay, por decirlo así, un método matemático para calcular qué cantidad de agua hay que estarle aplicando al cultivo, y eso está relacionado en base a lo que es el KP del cultivo, el coeficiente de transpiración, evapotranspiración, tipo de suelo, etapa fenológica del cultivo. Incluso hay programas que le permiten a usted, en base al cultivo y la etapa fenológica, ir determinando qué cantidad de agua tiene que estarle aplicando cada cierto tiempo. Otros elementos que se utilizan para saber cuánto regar y cuándo es elementos como como algo que se le llama tensiómetros. Los tensiómetros simplemente son aparatos que se utilizan muchas veces en invernaderos
que le permiten a usted saber qué cantidad de agua tiene el suelo y así poder estar compensando en base a los requerimientos del cultivo. El video que le envié, ingeniera, no sé si le llegó. Sí, ingeniero, ya lo compartí. ¿Lo compartió? Ok, si gustan, pueden, ¿cómo se llama? Compartir, perdón, pueden revisar ese video y, ¿cómo se llama? Pueden ver algo que se llama brechado. O sea, ese video es de un colega, por cierto, él es el que produce uno de los que produce sandía y melón aquí en Olancho. Entonces, es este sistema que tienen acá, que es el famoso brechado. Básicamente, no es más que guiar mi planta hacia un mismo punto. Y generalmente se puede trabajar entre de surcos de 2 en 2 o de 3 en 3, dependiendo del área que usted tenga y dependiendo por decirlo así, dependiendo ¿cómo les explico? De la variedad del cultivo que ustedes tengan. Entonces, como pueden observar acá, para esto me sirve el brechado, simplemente para hacer algunas actividades, ya sea de fitoprotección, cosechas, limpias cosechas, la parte de supervisar, y así yo puedo andar incluso, ojo, hay algunos que le dejan que este brechado o este espacio que está acá, lo dejan más grande con el objetivo de que pueda pasar un tractor y así poder hacer aplicaciones de productos químicos. No sé si hay alguien de Choluteca, creo que los de Agroliva, ¿no? Lo hacen así y permiten, por decirlo así, pasar un tractor incluso para la parte de cosecha, meten un tractor y así pueden incluso ir recogiendo el fruto de una manera más fácil. Lo que hablábamos al inicio, esto sería una fórmula completa que requeriría este cultivo. Un fertilizante que posea nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y boro. Si ustedes se fijan, lo que le decía a los compañeros, ¿cuáles son los elementos, perdón, que más requiere, por decirlo así, que más requiere la sandía? Si ustedes pueden observar, no es tanto el nitrógeno como el potasio que requiere. El potasio, recordemos que es necesario para la parte de que este sea dulce, por decirlo así, y la parte del calcio para la parte de la vitalidad del fruto y que tenga otras características como la parte de polinización. Este sería el plan de fertilización en un ciclo, ya sea en libras por manzana. ¿Cómo sacar alguna dosificación? Si usted lo que quiere es saber cuánto aplicarle por planta. Entonces usted pueden revisar, por decirlo así, si alguien tiene una calculadora para que hagamos ¿cuántas plantas dijimos que era el 2 por 1? 5,000 plantas, ¿cierto? Entonces usted puede dividir 804 libras entre 5,000. Entonces así usted puede saber más o menos cuántas, por decirlo así, libras de fertilizante requiere cada planta. Ok, ya sabe cuántas libras. Y además de eso, simplemente lo que usted puede hacer es, simplemente, por decirlo así, lo que puede hacer usted es de esa manera, dividir, perdón, dividir esa cantidad de libras que le dio en todo el ciclo del cultivo. Entonces usted dice, ok, requiere de media libra cada planta. Entonces yo voy a aplicarle cada tantos días, tantos gramos, hasta que alcance, por decirlo así, la cantidad que me dice acá. Entonces, por ejemplo, esa sería una forma fácil de fertilizar para quienes me lo preguntaban. No sé si me di a entender, ingenieros. ¿Alguien hizo una relación? 304 dijo entre 5,000. 804 entre 5,000. 0.16. ¿Mande? 0.1608. Ok, entonces eso multiplíquemelo por 460. 73.968.
¿Mande? 73.968. Ok, cada planta 74 me dijo, punto, 73, 3 puntos. 978. Ah, bueno, entonces sería casi 74 gramos. Entonces cada planta necesitaría 74 gramos y así usted va haciendo una relación de cada uno de los elementos. Y eso simplemente usted lo aplicaría durante el ciclo del cultivo. No sé si me doy a entender. Entonces, esa es una forma fácil de que usted pueda saber qué hacer y cómo aplicarlo. Entonces ya usted lo divide. Si lo va a hacer en 7, 8 aplicaciones durante el ciclo, cada tantos días, entonces le da perfectamente y así evita lo que decíamos con el compañero al inicio, aplicarle una sobredosis. ¿Ok? Entonces, ojo con la parte de las podas, específicamente en sandías, hay que tener mucho cuidado con la parte de este cultivo específicamente, con la parte de podas. En la sandía no es muy común, en el pepino es más común que se haga, específicamente cuando se refiere a la parte de, por decirlo así, la parte de podar, específicamente la parte formativa, que es lo que les decía al inicio, para todos los que sembraron pepino, y hay que revisar si lo hicieron. Esa poda se hace al inicio, específicamente se poda desde la parte de abajo, por decirlo así, de abajo, perdón, hay que evitar que las hojas que están ahí hay que quitarlas desde la base del tallo hasta lo mínimo, unos 40 centímetros hacia arriba, para evitar que proliferen lo que es la parte de enfermedades, lo que me preguntaban los compañeros por la parte de enfermedades. Entonces, de esa manera yo voy evitando también que proliferen y así evito utilizar la menor cantidad de productos químicos también. Ok, en la parte de podas, en el caso específicamente de como dice acá, es optativa. Generalmente, en el caso de la sandía, permite lo que es controlar la forma de desarrollarse de la planta. Se elimina lo que es brotes principales para lo que es el aparecimiento de la ramificación o para que aparezcan las ramas, por decirlo así. Ojo, vuelvo a repetir, es muy opcional en el caso de la sandía. Incluso en el pepino ustedes pudiesen aplicar esta teoría también, de que es muy, pero muy opcional. ¿Ok? No necesariamente ustedes tienen que estar obligados a hacerlo. Sin embargo, hay otra poda también que se realiza en el caso de los, ¿cómo se llama? En el caso de este cultivo y en el caso del pepino pudiese hacerse también. Tomate no se hace tanto, pero en Chile sí se realiza mucho también lo que es la parte de poda de, poda de frutos. Que básicamente me preguntaba alguien, ¿cómo debería ser un fruto que produzca? Ok, el fruto que va a producir usted, ojo, depende de las características que usted quiera. Si usted lo que quiere es específicamente, por decirlo así, de una u otra manera, es que ¿cómo les explico? Que el fruto sea grande o sea pequeño, por decirlo así, usted puede hacer un manejo, valga la redundancia, de la cantidad de frutos que pueda tener una planta. Si quiero frutos grandes, puedo dejar 2 o 3 frutos por planta para que me lo llene bien y no necesariamente tener aquella gran cantidad de frutos y que al final queden algunos pequeños, unos medianos y tal vez uno grande. Entonces también eso me permite uniformidad de frutos. La parte, esta última, que dice la parte de regeneración, es una actividad también que se realiza en algunos lugares con los sandilleros. No necesariamente es algo que van a realizar siempre. Por lo general, vuelvo a repetir, depende del productor, que es la parte de regeneración. En nuestro medio no recuerdo o no he visto algún productor que haga regeneración, simplemente incluso ni la universidad lo hace. O sea, lo que se hace es que se utiliza la planta para un ciclo y se elimina.
En este caso de regeneración es, después de que usted cosechó, empieza a podar y deja generalmente, ¿cómo se llama? Elimina los tallos viejos y promueve lo que es la formación de tallos jóvenes, y así usted vuelve a tener otra producción si es posible. Ojo, que estas actividades se pueden hacer siempre y cuando usted, vuelvo a recordarles, tengan la capacidad económica de darle de comer suficiente a la planta. Yo le digo así, darle de comer, porque es algo que la planta requiere para que ella pueda producir, por decirlo así. Hay que tener mucho cuidado con esos detallitos. Este es el aclarado de fruto, el que les expliqué anteriormente, que básicamente está relacionado con la cantidad de frutos que usted quiera por planta, con el objetivo de tener una mejor producción. Pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo lo que usted desee. Ojo, ingenieros, no sé si alguno de ustedes tuvo problema con algunos de estos insectos, que son bastante típicos en el caso de la sandía. Específicamente, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que comúnmente se encuentra en la sandía? Uno de los que más comúnmente, incluso en pepino, lo van a encontrar son áfidos, ya sea Aphis gossypii o Mysus persicens, que básicamente está relacionado con lo que es la producción de otro elemento, básicamente relacionado con, por decirlo así, con lo que es la parte de fumagina. Entonces ellos, con la excreción, o sea, con la asimilación de azúcares, simplemente producen lo que es producción de azúcares, los cuales caen a las hojas, al igual que la mosca blanca. Vean, cuando ellas realmente se multiplican, pueden ser bastante difíciles de manejar. Entonces, todo esto, ya sea por áfidos, mosca blanca, generalmente si esto cae a la hoja y hay suficiente humedad, se propicia lo que es, aquí aparezca específicamente lo que es Fumago sp o Camnodium sitri, más conocido como fumagina. Trips tabasi o Frankinella occidentalis, en el cultivo, básicamente son estos que ustedes ven acá, pueden ocasionar daños como este, que incluso es como un bronceado de la hoja, que simplemente lo que está ocasionando es deshidratación de la misma. Los insectos lo que van haciendo es que van comiendo a medida, por decirlo así, van comiendo a medida van avanzando, entonces la hoja va deshidratándose y va produciendo esta coloración como bronceada, y simplemente lo que es produce un daño en el cultivo. Otros insectos de importancia, específicamente lo que es el gusano cortador. No sé si alguno de ustedes fue a su parcela y encontró alguna plantita tirada en el suelo, como que se la habían ido a cortar a alguien. Generalmente son estos insectos lo que lo ocasionan. No pude encontrar una planta de sandía, pero sí ocasiona el mismo daño. Ojo, en el caso de agrotis, ingenieros, lo más saludable es, se puede hacer lo que es la aplicación de algunos, ¿cómo se llama?, de algunos productos químicos. Sin embargo, por decirlo así, son bastante, ¿cómo les explico? Son bastante contaminantes, y además de ello, son, ¿cómo se llama? Ya algunos son muy poco vendidos, incluso Syngenta que está buscando utilizar productos diferentes, pero que sustituyan específicamente lo que es productos que se utilizan para el control de él, específicamente agrotis. Generalmente la aplicación del insecticida se debe de hacer al momento bueno, minutos u horas después del trasplante, para que la planta quede lo más protegida durante todo por decirlo así, durante todo el ciclo. No necesariamente hay que esperar tanto tiempo, se puede hacer en la misma tarde después de trasplantar. Otra cosa, si ustedes no quieren, si no ven mucho daño, tal vez una o dos plantas,
lo que pueden hacer es escarbar alrededor de donde se encuentra la planta y ahí posiblemente lo encuentren y le aplican, ¿cómo se llama? Un control manual. Algunos daños específicamente por algunas espodópteras o incluso algunos gusanos, larvas, perdón, de espodópteras son ocasionados como este que ustedes observan ahí. Incluso este crisomélido es experto, por decirlo así, en comer, también dañar hojas, específicamente en sandía, y produce daños similares también a este. Entonces ellos van comiendo a medida van avanzando. Esto específicamente en la parte del follaje, que son los que más comúnmente se van a observar, estos son trips también. En la parte de frutos, básicamente son insectos de las especies Diafania y Espodoptera los que más se presentan o ocasionan daño en el cultivo, básicamente. Dentro de ellos, por ejemplo, recordar nada más algunos elementos importantes en el control de plagas. Por ejemplo, no olvide identificar bien quién es el problema o quién le está ocasionando el problema, con el objetivo de que usted pueda, por decirlo así, tomar una buena elección o selección del tratamiento o la estrategia a utilizar, ya sea química, biológica o cultural, y el tipo de equipo que va a utilizar, el cual sea el que sea más el adecuado. Además, no olvide calibrar, llevar bien su equipo de protección, que tenga una buena cobertura y que el producto pueda ingresar bien dentro de su cultivo, por decirlo así. Ok. Solo un ejemplo de lo que es trips en hortalizas. ¿Cuáles son los más comunes? Franquinella occidentalis y trips tabasi, básicamente. Entonces, aquí está cultivos hortícolas, que es el más común, Franquinella occidentalis. Ahí tiene, por ejemplo, una cartilla. Enfermedades, básicamente algunas, no sé si los que trabajaron con pepino y alguien que haya trabajado con sandía logró encontrar esto, que es una famosa gomosis que puede ser ocasionada o ¿cómo se llama? Puede ser, sí, ocasionada por dos patógenos, uno es Didimela y el otro es Foma sp. Perdón. Sin embargo, cabe la aclaración de que específicamente lo que es esta enfermedad, si no es muy severa, generalmente no produce, por decirlo así, un daño al cultivo, no lo mata, al igual que Fusarium. Generalmente, muchas veces lo que produce son como que se quiebra o que se raja. Yo no sé quién me envió una fotografía de un pepino que prácticamente el tallo se rajó y básicamente es ocasionado por un problema con gomosis, se le conoce comúnmente. Incluso vean aquí un efecto de la misma gomosis, como quebradura o rajadura o agrietamiento en los tallos. Cuando no es tan severa no hay mucho problema. Otros problemas son como mildium polvoso, que es este que se sobrepone sobre la superficie de la hoja, color cenizo, que es este, que está acá, este mismo, ¿cómo se llama? Y hay algunas virosis que pueden ocasionar daño también. Otros problemas patológicos es como este, ocasionado por, básicamente en frutos, es ocasionado muchas veces por Phytophthora, básicamente. En el caso también está Alternaria alternata, que ocasiona problemas similares como este, pero en el caso de Alternaria básicamente presenta círculos concéntricos, que pueden ser manchas así más o menos regulares, circulares con anillos concéntricos, perdón, y el famoso Pseudoperonospora cubensis, que generalmente puede ocasionar daños así una vez que ya haya terminado de ocasionar el problema. Otros problemas patológicos como virosis, que pueden ocasionar este tipo de
de cambio de coloración en los frutos en nuestro medio, pero sí es bueno que ustedes lo sepan. Al igual, este es otro problema de enfermedad por virosis. Es un problema similar a lo que ocasiona específicamente lo que es Pseudopronospora cubensis, que es el problema más típico. Este problema es ocasionado por fusarium, específicamente lo que es muerte de los haces vasculares, específicamente bloquea lo que es el problema. Y estos tres frutos, generalmente estos daños o agrietamientos son ocasionados básicamente por un problema patológico, al igual que este, que está combinado con una bacteria que se llama ácido bórax. Básicamente, esta bacteria generalmente puede ingresar por daños mecánicos y posteriormente dañar la estructura interna de lo que es el fruto. Otros problemas o fisiopatías básicamente están relacionados con deficiencias de minerales, como lo que es este que está acá, que es problema por deficiencia de calcio, este también, deficiencias de calcio, para que vean diferentes ejemplos. Este igual combinado, deficiencia de calcio más un problema de mala polinización por la forma que tiene el fruto. O sea, el fruto debería ser más o menos elipsoidal, perdón. Otro problema es el famoso cracking, o sea, quebrado del fruto. Está relacionado directamente con problemas cuando ya está en el periodo de maduración. Y básicamente algunos científicos o algunos productores lo relacionan directamente con lo que se refiere a cambios prolongados de sequía y posteriormente lo que es la parte de, por decirlo así, posteriormente lo que es la parte de riegos. Entonces, o cuando el fruto ya está por cosechar o está por madurar y caen lluvias. Entonces también producen lo que es el famoso caqui, que es para que ustedes vean que hasta en los frutos existe lo que es el famoso corazón partido, que es este que está acá. Simplemente, al igual, muchos lo relacionan directamente con elementos como estrés hídrico. Otro elemento que lo ocasiona y está muy relacionado con este es específicamente la parte de fertilización. Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado con la parte de fertilización, específicamente de lo que es, la parte de, por decirlo así, del corazón partido. Y la relación que hacen algunos científicos es exceso de nitrógeno versus potasio. O sea, por eso la relación nitrógeno-potasio, específicamente en cucurbitáceas, está muy ligada. Incluso, si ustedes observan, donde está la parte de fertilización, que decía que debía de haber mayor concentración ¿de qué? De potasio en vez de nitrógeno. Entonces, para que ustedes vean las relaciones que está, y está relacionado con esto también. Otros problemas de oficiopatías está relacionado con quemadura solar. Este es un melón, pero también se da típicamente en sandía. No es muy común, es más común en melón. Otro problema es lo que decía el compañero, excesos de aplicación de productos químicos. Pueden observar acá también una aplicación de un producto químico en exceso, al igual que acá. Básicamente estos son fisiopatías o enfermedades no infecciosas ocasionadas directamente por problemas que nosotros tenemos en campo. Algunas variedades, básicamente las comunes o las más típicas en nuestro país está la famosa, no sé si alguien me dijo que iba a producir Charleston Gray, por ahí, Quetzalí, estas dos son Charleston Gray, esta, ustedes ven acá. E incluso solo hay una cuestión que en nuestro medio Charleston Gray dejó de producirse debido a que posee una alta concentración de semillas, al igual que esta también dejó de producirse, que es la Mickey Lee, que es la típica que nosotros producimos comúnmente en el mercado. Aquí está la famosa Sugar Baby.
fandango, que es muy parecida a la quetzalí también, que pudiese ser esta que está acá, que es un fruto así semirredondo con, ¿cómo se llama? Con estrías de color. Otra cosa, variedades sin semilla, estas que ustedes observan acá, que básicamente son triploides que le llaman. Como pueden observar, estas generalmente evitan la molestia de que usted esté buscando semillas dentro de su boca y simplemente se dedique a comer de ella. Por lo general es un poquito más cara. Incluso la que se produce en nuestro país, por lo general, es al extranjero, creo que los de Choluteca, o sea, los Molina la ven en Estados Unidos y algunos otros mercados. Son tipos de diferentes de semillas, perdón, sandías sin semillas. En cuanto a la forma, generalmente están las elipsoidales y redondas, que básicamente son las que se producen en nuestro medio. Sin embargo, observen esto, los chinitos como tal y algunos otros países se han dedicado a hacer moldes para producir sandías de diferente forma. La más común es la cuadrada, que es esta que ustedes ven acá. Después me van a decir cuál es, por decirlo así, el objetivo de hacer sandías de diferente forma. Su criterio, el utilizar sandías de otra forma. Otro problema que se tiene específicamente en sandía es una pregunta. ¿Cómo dijimos que era la parte de la polinización de la sandía? Ingenieros, ingenieras, ya me fueron. Entomófila, ingeniero. Entomófila, exactamente. Entonces, al no haber polinización, básicamente ocurre también lo que es aborto. La parte de aborto no necesariamente o no solo es, por decirlo así, no solo es producida por la parte de alguna deficiencia nutricional, sino que también es producida por lo que es la parte de, como dice aquí, condiciones adversas, fitotoxicidad, estrés y mala polinización, que es una de las más típicas, e incluso la mala polinización produce este tipo de frutos. Frutos deformes que básicamente o no son llenados de manera adecuada. Esto debería ser un fruto normal, por decirlo así, pero si no es polinizado puede terminar de esta manera. No sé si ustedes recuerdan que en el campo, no sé si los que sean de los que son de campo, allá en el campo nos decían que no señaláramos los frutos porque se caían. ¿Se acuerdan de eso? O nunca se los han dicho, pero nosotros nos decían eso, pero está muy relacionado con la parte ya de polinización. Ahora, hablemos de cosecha. Generalmente entre 60 y 75 días, dependiendo de la variedad, ya es, ¿cómo se llama? Está apta para cosechar. Vamos a hablar de algunos criterios de cosecha, cuáles son los que ustedes deberían de tomar en cuenta. Veamos acá, la cosecha puede ser manual. Generalmente la más común es la manual combinada con para irla cargando de una vez. Generalmente en el caso de ustedes de la Universidad Nacional de Agricultura, generalmente se hace así. Generalmente se saca un punto de acopio. Esto era la parte del brechado, para que ustedes vean que para eso sirve hacer brechado para poder ir cosechando. Ese brechado, generalmente usted lo que ocasiona es daños, por decirlo así, a la planta, debido a que hay algunas de ellas que generalmente las va a ir, la guía las va a ir, o sea, los tallos los va a ir dando, por decirlo así, y hay que evitar todo eso. Acá, como observan, dígame. ¿Hay alguna máquina especializada, ingeniero, que pueda hacer la recolección de la sandía sin utilizar la mano de obra de las personas? Estuve buscando en la web y en algunos países específicamente, y me salen cosechadoras mecánicas para otros.
por decirlo, para otros cultivos, pero no encontré para sandía. Le mentiría si le digo que encontré algo, pero igual voy a seguir buscando. Lo que sí ya vamos a hablar son de criterios de cosecha. Esto sería la parte del ciclo biológico, o sea, que si yo puedo cosechar y puedo tomar como criterio, sería el ciclo, uno de ellos. Ya vamos a ver más adelante qué otra cosa podemos tomar en cuenta. En este caso, se recomienda que se utilice cuchillo o tijera para poder cortar el pedúnculo y evitar daños. Y estos serían algunos criterios de cosecha. Ojo, aquí vamos a ver algunos de ellos, no sé si ustedes los han escuchado. Por ejemplo, que el zarcillo junto al pedúnculo del fruto debe estar seco, aplicando el criterio de acuerdo de acuerdo al mercado de destino, o sea, para que el fruto no vaya sobremaduro. La otra cosa es, ingenieros, que en ese aspecto, para consumo personal de ustedes, si lo van a hacer y si van a producir sandía, una de las cosas que se utiliza en nuestro medio es que no solo el zarcillo del pedúnculo, sino el que está antes y el que está después. O sea, son los tres zarcillos deben de estar completamente secos, por decirlo así. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Sin embargo, sí se considera que ya está de cosecha cuando tiene el pedúnculo específicamente, el que está pegado el zarcillo que está pegado al pedúnculo, ese está seco, y muchos cosechan en base a eso. Otra cosa, el pedúnculo deberá estar liso, y tierno, o sea, un color tierno, perdón. La parte inferior del fruto, o sea, la parte de la panza, como le decimos vulgarmente, porque es la que está pegada al suelo, generalmente una tonalidad entre amarillenta y color crema. Entre mayor coloración amarilla, mejor, o sea, mayor madurez tiene el fruto. La superficie debe ser lisa, sin pubescencias, es que las tiene. Ojo, si ustedes se fijaron, hay una enfermedad fisiológica que se llama corazón partido. A pesar de que ya esté maduro y se utiliza este criterio de golpeo, que debe ser sólido, entonces esos frutos que a pesar de estar maduros, estaban como dañados, que están dañados de manera interna, si yo los golpeo, simplemente no, entonces diría que no voy a, ¿cómo se llama? Que no voy a, por decirlo así, no los voy a cosechar. Entonces, ojo, mucho cuidado con los diferentes tipos de criterios que hay que utilizar. Con respecto a eso, yo me voy preferiblemente por dos de ellos, la parte de los zarcillos y la tonalidad en la parte inferior, específicamente la tonalidad del color amarillento en la parte de la parte baja del fruto, o sea, la que está pegada al suelo. En el caso de los frutos con líneas, específicamente las rayas deben de estar más pálidas, dependiendo de la variedad. Ojo, y solo una información nada más, que dependiendo del tipo de fruto, este puede perder entre un 35 y un 40% de su peso ya cuando este ya está maduro. Nada más. El manejo post cosecha. Aquí al igual vamos a hablar un poco de selección, que básicamente está relacionado con específicamente de qué fruto mandar al mercado, dependiendo de la exigencia del mismo. Como hablábamos en un módulo, dependiendo del mercado a donde vaya a vender, así van a ser los criterios de cosecha que yo voy a implementar o los frutos que voy a mandar al mismo. Por lo general, al mercado nacional casi venden, o generalmente venden las empresas grandes ya lo que los países a donde va destinado el fruto rechazan. O sea, venden el rechazo, o sea, venden lo más malito, por decirlo así. ¿Qué tenemos que evitar en la parte post cosecha? Frutos triangulares o un lado plano. Ojo, aquí es donde les decía, lean acá, ligados a mala polinización. ¿Ok? Ojo con eso. Frutos con corazón partido, sonido hueco, perforaciones,
Generalmente las perforaciones vienen acompañadas con ácido bórax, golpes y magulladuras. Cuando generalmente cosecha la plaga azul, dejan caer unos cuantos para llenarse de sandía. Y al final, ojo, no lo digo por ustedes, lo digo por unos muchachos que estuvieron años anteriores, al final se llenaban tanto que ya ni querían ver la pobre sandía. Pedúnculos fuertemente dañados, quemaduras por sol, que es lo que hablábamos de algunas enfermedades. Esto no deben de tomarse en cuenta para lo que es para ir para la venta específicamente al exterior. En el mercado nuestro, vuelvo a repetir, generalmente se vende casi todo tipo de cosas. El manejo post cosecha generalmente hay que evitar lo que es, por decirlo así, exponer el fruto una vez cortado a altas temperaturas, por decirlo así de otra manera, y evitar que cause, ¿sí? ¿Cómo les explico? Evitar que esto cause deshidratación específicamente. Entonces, en algunos países, para el manejo post cosecha, decirlo así, algunas áreas destinadas específicamente bajo techo y con un ambiente o temperatura controlada para que, por decirlo así, de una u otra forma, para que éste pueda permanecer con un tiempo más, por decirlo así, un tiempo más, más adecuado y pueda conservarse por más tiempo. La parte de selección y acarreo, generalmente ya después de que cosechó, seleccionó y ya lo va a mandar al mercado después de algunos tratamientos post cosecha, ya sea directamente en campo o sea del cuarto frío o del lugar de donde está el acopio hacia el mercado. Generalmente se puede hacer, como ustedes observan acá, en camiones, que es lo más típico, ordenado o en forma desordenada. Sin embargo, dice la literatura que solo deben de colocarse una o dos capas como máximo para evitar que, ¿cómo se llama? Evitar lo que es el sobrepeso de los frutos y esto ocasione daño. Además, hay que protegerlos del sol, de preferencia con este tipo de transporte y no llevarlos así, o sea, desnudos a lo que es que les dé el viento y el sol. Eso generalmente no, estas actividades generalmente no se realizan en nuestro medio. Generalmente aquí se compra, se monta un vehículo y acomode el lugar, que le vaya bien. Ok, como dice aquí, la parte del empaque depende del mercado de destino. Estados Unidos, las cajas van de 60 a 70 libras y 22 a 40 libras en el caso del mercado de Europa. En el caso nuestro, en el medio, o sea, lo que se produce en nuestro medio, generalmente van a granel. Para la venta locales pueden ser por unidades o metros cúbicos y el metro cúbico puede tener dependiendo del tamaño del fruto, entre 130 y 220 frutos. Eso depende del tipo de fruto, valga la redundancia. Los empaques generalmente van de estos en cajas de cartón. Esto sería para post cosecha, o sea, en un cuarto frío, en una bodega. Esto sería para grado, por decirlo así, o Estados Unidos. Igual, para la parte de la venta, específicamente el mercado. Otros tipos de empaques dentro del mercado y estos ya son para, por decirlo así, para la venta dentro del mercado, solamente que ya individual. Aquí el consumidor tiene elección, se lleva su sandía con su cajita o simplemente lo lleva de manera así manual, por decirlo así, o sea, así en la mano. El transporte, básicamente lo que les decía, en camiones, ya sea así a granel. ¿Qué decía la literatura? Que no más de ¿cuántas capas? Dos. Decía no más de 2 capas y vean cuántas lleva acá. Entonces, siempre nosotros, como buenos productores, dicen que es en lo que más se falla en los agrónomos, el manejo post cosecha. Buenos para producir, pero malos para manejar la parte post cosecha. Entonces, vean acá, se supone que las características del transporte
Deben ser refrigerados a una temperatura entre 10 y 12 grados centígrados con una humedad entre 85 y 90 para evitar deshidratación. Y la apertura para ventilación debe ser de 50%. Entonces, antes de cerrar el contenedor, es importante sellar con plástico para cuando se va a exportar, pero ojo, que debería tenerse mucho cuidado al vender. Ustedes observan acá una forma de vender en algunos mercados y la misma que veíamos anteriormente, que es en cajas individuales y en cajas separadas cada uno para poder vender. Entonces, eso sería básicamente, ingenieros. Solo les tengo una pregunta: ¿para qué creen que hacen o para qué creen que han iniciado a trabajar y a tratar de darle forma a los frutos de las sandías? Ordenarlas. Para que la gente le dé mejor visión para las personas que las quieren comprar. Comercio. ¿Alguien más? Marketing. Bueno, sí, una es las de corazón, sí les puedo creer para la parte de marketing, o sea, comercio, pero algo más práctico que se les venga a la mente. La forma de colocarlos. O de, Pero La topografía de terreno, ingeniero, el momento de producción. no, algo más sencillito. La manera de consumo, cómo lo va a consumir, o sea, la manera en que lo va a cortar. No, hay algo más sencillo. El Para espacio. guardarlo en el refrigerador, ingeniero. Ok, le voy a dar una pista. Acá. ¿Cuántas hay aquí en esta caja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ¿No son 6? 6 ahí. 6, sí tiene Ok, razón. 6. ¿Qué le pasa, abuelo? Ok, si estas las hago cuadradas, ¿cuántas me agarraría? 9. No, 9, ¿verdad? Entonces pierden más. Entonces, básicamente, la forma de hacer las sandías básicamente responde a la parte de empaque. O sea, una cuestión meramente de mercantilismo, no tanto por la vistosidad, aunque como sí decían las compañeras por ahí, la parte de marketing tiene mucho que ver porque le permite por decirlo así, le permite ¿cómo se llama? Al vendedor darle una mejor opción o más opciones al comprador y así pueda, por decirlo así, vender más si es que fuese posible. ¿Ok? No sé si tienen hay preguntas hasta acá, desventajas que lleven ingenieros. esa forma. ¿Mande? Hay desventajas que vayan de esa forma. O Eh, que se hagan de esa forma. no, o sea, el fruto se forma normal igual, sin problema. Yo tengo una consulta, ingeniero. Dígame, ingeniero. En cuanto a producción de sandía sin semilla, ¿cuál es el método más conveniente? ¿Ya hay una semilla en sí que venga, por así decir, un tipo de variedad de sandía? ¿De que ya su fruto venga así? ¿O hay que hacer siempre el mismo procedimiento de los estambres y toda esa cuestión No, así? ya hay variedades triploides. Eso lo vimos anteriormente. No sé si me da tiempo, permítanme. A ver estas son variedades triploides. O sea, estas ya son sin semillas. Lo que sí es que tiene que tener claro que son variedades sin semillas, pero tiene que combinarlos con variedades que tengan polen normal, porque esto lo que tienen es un polen infértil, por decirlo así. Entonces usted tiene que combinarlas con otras para que le produzcan. Entonces, pero sí hay variedades que ya vienen específicas para eso. Ah, excelente, ingeniero. Muchas gracias, Sí. porque sí tenía esa duda yo todavía de eso. Sí, no, eso ya incluso aquí en Choluteca, me encontré con un colega que dice que lo pusieron a eso, aparte de producir, las producen aquí
hay un proceso que se hace acá para lo que es la parte de llegar a ese punto específicamente de producirse en semilla. ¿Alguien más, ingenieros? Excelente. ¿Alguna duda? Ingenieros, ingenieras. Y en el chat hicieron una pregunta. Ok, sí, solo es que estoy acá no veo en la presentación porque estoy en la presentación, pero bueno, voy a salirme de acá para quedarme allá entonces. Permítame. Creo que solo quedaba dar las gracias y decirles que la próxima clase sería, cuando podamos tenerla, es sobre tomate. Solamente eso, nada más. Y bueno, gracias específicamente. Entonces ahora vamos a dejar de compartir y vamos a ver qué dice por acá. Vamos a ver. En el caso de la sandía puede variar dependiendo del gusto, pero un buen porcentaje de grados Brix puede rondar entre 12 y 14. Y generalmente depende si lo va a vender específicamente a Europa o a Estados Unidos, porque nosotros comemos hasta pepino rojo. O sea, comemos sandía aunque no tenga nada de sabor, solo por decir que estamos comiendo sandía. O nos venden cualquier cosa. ¿Cierto o no? Eso así es. Generalmente el fruto del cracking o ruptura del fruto, generalmente ingenieros e ingenieras está relacionado directamente con dos cosas, por decirlo así. Puede ser déficit hídrico y que usted posteriormente le dé mucha, ¿cómo se llama? Mucha humedad. Y la otra con la parte nutricional, un desbalance entre lo que es nitrógeno y potasio. Por eso siempre he estado haciendo bastante énfasis en cuanto a la parte del manejo específicamente del potasio. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ingenieros e ingenieras. No, en el caso del pepino, recuerde que básicamente lo que usted busca, uno de los criterios más comunes en pepino es tamaño y que ya hayan perdido unas pubescencias que ellos tienen, que estén prácticamente lisos. Pero incluso en el caso del pepino hay otro, ¿cómo diríamos? Otro criterio que generalmente a la gente le gusta bastante tierno, por decirlo así. O sea, no es algo, como le digo, no es común, por decirlo así, dejar que el pepino se madure. Entre más viejo es el pepino, menos gustoso o menos apetecido es por la población. Si usted se fija, generalmente tienden en un mercado, vaya y observe las personas y va a ver que la mayor parte tiende a llevar fruto más tierno, que se vea más fresco que uno que esté muy maduro. Gracias. Bueno, ¿alguien más, ingenieros e ingenieras? Bueno, y si no, pues hasta aquí sería lo de la conferencia.